papás no pueden o no quieren controlar, pero estos niños necesariamente no son malos. Son niños que quizá con travesuras y haciendo lo que quieren por un tiempo, tarde o temprano van a mejorar y se convertirán en buenos ciudadanos y todas estas cosas. Sin embargo, hay un sector, hay niños que son potencialmente peligrosos. Y estos niños, su maldad es incipiente desde que son muy, muy pequeños. Entonces, siguiente, por favor. Nosotros los conocemos pues por las películas, la literatura, las series, el anime, los creepypastas. Estos no son todos, son una pequeña muestra. No todos pertenecen al cine de terror, pero todas sus acciones fueron maliciosas, entonces por eso los representamos aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de 3 novelas que tienen este tema de la maldad infantil. No precisamente son de terror, pero los acontecimientos sí son terroríficos, entonces por eso vamos a tratarlas. Pero antes vamos a ver un poquito sobre los niños reales que motivan este tipo de historias. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, a estos chicos que son chicos reales, son casos verídicos. Tenemos a Joshua Phillips, por ejemplo, de 14 años, que mató a su vecinita de 8 y la metió debajo de la cama, lo que es bastante tonto, obvio que le iban a encontrar. Está Brenda Spencer, de 16, que se puso a dispararle a sus compañeros porque pues a ella no le gustaban los lunes. Están John Venables y Robert Thompson, que son los más chiquitos de esta muestra, pero fueron los más sádicos en comparación con el resto, incluso de los más grandes. Tenemos a Graham Young, por ejemplo, que también de 14 años, él era muy inteligente, le gustaba la química, los venenos, y se puso a envenenar a toda su familia, ¿no? Entonces, mató a su madrastra y por ahí está, él se intoxicó también por error. O el caso de George Staney, de 14 años. Su caso es un poco diferente. Él fue ejecutado en la silla eléctrica, supuestamente por matar a 2 niñas blancas, pero se comprobó, pues, que tuvo un juicio injusto. Lo más probable es que haya sido ejecutado por ser afroamericano y no precisamente por ser culpable. La mayoría de estos niños de esta muestra se dividen en 2. O dispararon, cometieron algún tipo de masacre en sus colegios o contra sus padres, por ejemplo, como Kiplan Kinkle, perdón. Y otros lastimaron niños menores o muy pequeñitos, como Jesse Pomeroy, por ejemplo. Es en lo que se divide más o menos esta muestra. Pero para poder entenderlos un poco, ¿cuál es el perfil de un niño, niña o adolescente asesino? Siguiente. Bueno, tenemos algunas formas de identificarlos, ¿no? Bueno, son agresivos, impulsivos, desafiantes, dominantes, mentirosos, son calculadores e insensibles al dolor humano. Aguas si conocen alguno así. Muestran desprecio por la vida, tanto humana como animal. Algunos, no todos, lastiman animalitos. Entonces, cuando vean lastimando a un animal, suban las antenas. Tienen una crianza irresponsable. Esto quiere decir, pues, que en lo tocante a las normas y las obligaciones sociales se les permite hacer cosas que no son aceptables. Un marcado comportamiento antisocial, incapacidad de sentir culpa por ese comportamiento antisocial, tienen un marcado egocentrismo, carencia de empatía, intolerancia a la frustración y por eso mismo no se esfuerzan en resolver los problemas, ni propios ni ajenos. Tienen brotes de ira frecuentes que van desde el descontrol hasta la violencia, es decir, que van escalando. Carecen de remordimientos y son incapaces de entablar relaciones afectivas duraderas. Pero, ¿qué hace que un menor se vuelva asesino? Siguiente. Bueno, existen ciertos factores y los especialistas nos dan pues un poquito de ellos, ¿no? Nos dicen que hay factores genéticos y ambientales que incluyen, por ejemplo, el maltrato y el abuso infantil, bueno, que pueden tener una impulsividad extrema que es causada por un daño cerebral que obviamente afecta la conducta, que pueden ser vulnerables hacia la biología y la psicología. También los factores de personalidad y de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces una situación sentimental se les va de la mano, no la pueden controlar y terminan cometiendo un crimen que en realidad no querían cometer. Trastornos psicológicos, por ejemplo, la esquizofrenia o la psicopatía, pero hay muchos otros. También se analizan factores de acuerdo al temperamento del niño, el desarrollo moral, la autoestima, la ausencia de empatía. Pero no todos los niños que crecen en situaciones difíciles o que tienen factores biológicos o psicológicos que puedan volverlos peligrosos, significa que se vuelvan asesinos. Y esto es porque una adecuada y correcta educación
y también una adecuada y correcta forma de demostrar el afecto, puede minimizar los efectos nocivos que estos factores en general y en lo particular puedan tener en el menor y reducir la tendencia a cometer actos violentos. Bueno, siguiente. Podemos irnos más lejos y hacer un análisis filosófico, y entonces vienen estos dos hombres con los que podemos estar de acuerdo o no, que es Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe, o Maquiavelo, que dice que el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Yo en lo particular soy maquiavélica. O podemos llegar a la conclusión que nos da Peter Pan. Sí, los superhéroes también instruyen y también enseñan. Somos lo que nosotros elegimos ser y siempre podemos elegir hacer lo correcto. El detalle es que los niños pequeños son como Tinkerbell, el hada de Peter Pan, que es tan chiquita que nada más le cabe un sentimiento. Entonces, los niños también son así. Van aprendiendo sentimiento por sentimiento. Entonces, pues hay que aprender a guiarlos. Ahora, tenemos aquí en esta pantalla una muestra de novelas que se han hecho películas y que tratan sobre maldad infantil. La primera, por ejemplo, es una obra española. La película también es española, bastante fuerte. El umbral de la noche, que es una obra de Stephen King. Bueno, ahí vienen varios relatos y ahí vienen los chicos del maíz, o como yo les digo, los niños palomitas. O viene libros de lo que dijo Harriet y criaturas celestiales, no tienen conexión entre sí, pero sí tratan sobre un asunto en particular que es un asesinato real en Nueva Zelanda. Dos chicas se unieron para matar a la mamá de una de ellas para evitar ser separadas. Entonces, los dos materiales tratan sobre ese tema. Tenemos que hablar de Kevin, es más o menos contemporánea y su película también es más o menos reciente. Y luego vienen estas dos. Estos dos materiales, tanto en novela como en cine, ya no tratan si hay una moral deficiente o si hay trastorno psicológico o si hay abuso de por medio. Esto es ya cosa del diablo. Entonces, en El Exorcista, bueno, pues el demonio Pazuzu posee el cuerpo de Regan y pues la convierte en un ser malévolo que comete crímenes y que es mala y que se hace daño a sí misma y a otros. Pero no es su culpa, es Pazuzu. Bueno, la profecía ya de plano, Demian es hijo del diablo, entonces, ¿qué más se le puede pedir al niño, no? Y los que están a su alrededor que cuidan de él, pues cometen crímenes en nombre del niño. La profecía fue primero la película, pero el guionista hizo la novela en base a la versión film. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos a hablar netamente de los libros que teníamos para este día. El primero es El Señor de las Moscas, es la primera novela de William Golding de 1954. Tiene dos versiones fílmicas, una del 63 en blanco y negro y una del 90. La mejor es la del 63. Se quiere hacer por ahí otra versión y se pensó en algún momento en hacer una versión femenina, pero las críticas fueron muy fuertes y el proyecto se les vino abajo. Yo no creo que el ejercicio de cambiarlo a femenino funcionara. Al menos no se desarrollaría de la manera en que se desarrolla El Señor de las Moscas. Y no porque las mujeres no puedan hacer mucho desastre, sino por aquello de que entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Sí, o sea, las mujeres y los hombres resuelven las cosas de otra manera. Sí, habrá dolor de por medio, pero esta novela en lo particular está fuertemente influenciada por La Isla de Coral. Es una novela de 1857 escrita por Robert Ballantyne. Pero esta novela en lo particular pues es idílica, es bonita, es de aventura, es de niños que se pierden y que se encuentran y encuentran piratas. El Señor de las Moscas es mucho más dramática. Es una obra que trata sobre más o menos una treintena de niños ingleses que sufren un accidente aéreo. El avión se estrella en una isla desierta, donde los únicos sobrevivientes son estos niños, no hay adultos y no hay manera de ser rescatados. Entonces, desde el principio, pues ellos implementan lo que conocen y tratan de ser civilizados y tratan de ser lógicos y votan por un líder, representado por una caracola, ¿no? Y aquí podemos ver a Bart Simpson, se hizo una adaptación de la obra en la caricatura, bastante interesante. Ahora, ellos han trabajado bien, han hecho su función de ser democráticos, pero se suscita, una lucha de poder. Y entonces, esta lucha de poder desestabiliza toda la situación y la organización,
y terminan yéndose hacia un lado bastante oscuro, con violencia, con tortura y con homicidio a sangre fría. Siguiente. Pudiéramos hacer un análisis muy profundo de esta novela, que no es de terror, a través de sus personajes principales y lo que simbolizan, o contraponiendo la figura del Señor de las Moscas. ¿Qué es el Señor de las Moscas? Es una especie de monstruo deidad representado por una cabeza de jabalí, porque los niños cazan y tienen por ahí el miedo de un monstruo. Entonces, para que él los deje en paz, le dejan esta cabeza que se llena de moscas, está putrefacta, ¿no? Pero también surge la posibilidad de contraponerla a la figura de Belcebú. Belcebú, del hebreo, viene a significar el Señor de las Moscas, probablemente por una traducción fallida, ¿no? Pero podemos analizar profundamente en el sentido de la maldad inherente en estos niños. Ahora, existe un caso verídico que le llaman el verdadero Señor de las Moscas. Esto se dio en 1965, muchos años después de la publicación del libro. 6 niños se perdieron en una isla del sur del Pacífico, pero pasaron ahí 15 meses. Pero cuando los encontraron algo muy distinto a lo que sucede en El Señor de las Moscas. Y es decir, que esta historia es más de amistad y lealtad. Sí hubo conflictos, sí hubo problemas, entre todos los grupos sociales los hay, pero estos niños en particular se cuidaron, se protegieron, aunque hubo pleitos o discusiones, siempre vieron los unos por los otros, habían hecho herramientas y un pequeño gimnasio y una manera muy, muy estricta que ellos desarrollaron para sobrevivir todos juntos. Entonces, al menos en la realidad y en este caso en particular, podemos ser un poco más optimistas que la novela y decir que no siempre que las personas sean puestas en una situación límite tienen que recurrir a la agresión o a la violencia. Bien, siguiente. La siguiente obra es El Ángel Malvado. Algunos a lo mejor nada más conocen la película y otros ni la conocen. Esta novela es bastante interesante, es de Taylor Caldwell de 1965 y bueno, ella trata de ayudarnos a entender la personalidad psicópata. La protagonista es una chica que descubre que su sobrino de 2 años pues, tiene algo raro, es un maldito con ella desde muy, muy chiquito. Pero pues obvio, no puedes decir que un niño de 2 años te hizo tal cosa porque no te lo van a creer. Es un ángel, ¿cómo es posible que tú pienses mal de ese pobre niño? Entonces, pues ella no puede ni prevenir a la familia ni hacer nada. Entonces se aleja por un tiempo. Pero, pues este niño empieza a crecer y su papá sabe que algo raro trae. O sea, el niño es muy extraño, pero él no puede desarrollar una relación de padre e hijo, ni siquiera puede disciplinarlo, porque siempre está ahí la mamá y la mamá es toda dulzura y todo cariño y todo amor y no deja que nadie discipline ni corrija al niño, lo deja hacer lo que él quiera. Él es un ángel, se llama Angelo. Entonces, ella no cree que jamás, jamás, jamás su niño hermoso necesite algún tipo de disciplina. Entonces, él va creciendo y va cometiendo, pues, no necesariamente crímenes, pero sí intenta matar a su tía, lastima a otras personas, las manda al médico por lo menos, pero es tan lindo y es tan pequeño que la gente no puede culparlo, sienten que ellos son los que están equivocados y que ellos son malas personas por pensar mal de un niño, salvo por un psiquiatra que es quien entiende muy bien la situación y puede ver a través de este niño y le dice al papá, es que tu hijo es tan bueno mintiendo y engañando, que puede llegar adulto como un psicópata disfrazado y nadie lo va a saber, salvo obviamente los más sometidos y los más lastimados por esta situación, pues va a ser su familia más cercana cuando él tenga esposa e hijos, pues los va a volver neuróticos. La clave la clave de la novela es la diferencia entre una persona normal y un psicópata, y es la capacidad de amar. La maldad solo se va a amar a sí misma, o no entiende ni siquiera el concepto. Pero las personas comunes, pues nos queremos a nosotros mismos y queremos a otros, y demostramos ese afecto de una manera muy natural que el psicópata tendría que actuarlo, y probablemente lo haga mal porque no lo entiende. Siguiente, por favor. La siguiente novela es Rabia. Esta novela es de Stephen King, pero está publicada bajo el nombre de Richard Bachman. ¿Por qué Stephen King publicó con otro nombre? Bueno, él usa otros nombres, pero este fue el primero. Y es importante porque, bueno, nosotros vemos a Stephen King y algunos admiramos que tenga tantas obras publicadas y nos encanta que tenga tantas y hasta hacemos bromas sobre eso.
Pero en su tiempo, Stephen King no podía publicar más de 2 novelas por año. Su editorial no se lo tenía permitido, entonces su respuesta fue Richard Bachman. Y escribió 4 novelas con este nombre. La primera es Rabia. No es la mejor novela de Stephen King. Estaba él apenas haciéndose un nombre y hay mejores obras. Pero esto es importante. Es famosa, lamentablemente, por ser la única novela descatalogada de Stephen King, porque pues se vio envuelta en acontecimientos muy trágicos, que son las masacres escolares de niños que llegan tiroteando a sus compañeros y matando maestros y tomando rehenes. Entonces, el libro pues no ha matado a nadie, no tiene la culpa, pero lo encontraron varias veces entre las cosas de los asesinos. Entonces, bueno, Stephen King supo de varios, fueron varios los casos hasta que él se hartó y dijo al demonio. Y entonces descataloga esta obra e incluso deja que la compilación de Richard Bachman, donde vienen pues sus 4 obras, se acabe. Y dice, bueno, o sea, a mí me duele, pero es que no se puede dejar un bote de gasolina cerca de un niño con tendencias incendiarias. O sea, es tonto, es absurdo. Él ha escrito algunas cosas, escribió, por ejemplo, un ensayo sobre la violencia armada, para que todos los beneficios de esa obra pues vayan a la campaña de prevención contra la violencia armada, porque es su manera de colaborar. Él no está en contra, al contrario, apoya. El detalle es que a él le duele haber tenido que sacar esta novela, pues porque no se trata nada más de un chico loco que toma rehenes y que dispara. Charlie Decker es un muchacho con esquizofrenia. Él tampoco ha tenido una buena relación con su papá, porque su mamá también impide que esa relación se logre. No es muy saludable sobajar a la pareja, porque cuando el hijo tiene este ejemplo de frente, aprende a no respetar. Entonces, por eso Charlie no respeta a su padre y adora sobre todo a su madre, pero ella tampoco lo comprende. Su esquizofrenia no ha sido tratada de una manera óptima y él comete pues una agresión muy fuerte contra un maestro, le da en la cabeza con una llave de tuercas y con eso comienza la novela, con un dilema, ¿qué vamos a hacer con Charlie? Entonces le piden a Charlie que vaya con el director, tiene un altercado con el director y cuando lo manda de nuevo a su salón, él ya regresa con un arma. Mata a su maestra y toma de rehenes a sus compañeros. No se trata, por ejemplo, de más violencia que la necesaria, pero lo importante es lo que hacen estos rehenes. Comienzan a dialogar con Charlie y Charlie con ellos y empieza a justificar y empieza a platicar y empieza a decirles a ellos lo que le pasa, lo que hay en su interior y ellos a él y entre ellos, salvo por uno, prácticamente los demás no son rehenes. Lo que hacen es hablar de sus cosas, de sus conflictos, de sus problemas, de sus miedos, de sus esperanzas. Entonces, de esto se trata la novela y era lo que Stephen King quería, porque él es muy autobiográfico. Y en estos asuntos, probablemente algunos de ustedes todavía tengan estos conflictos existenciales de adolescente y otros, algunos ya mayores, no los tengamos, pero los tuvimos y podemos representarnos, vernos representados con esta obra. Entonces, por ahí va la novela y no para hacer ningún tipo de daño. Lamentablemente, bueno, ha estado involucrada en otros sucesos. Y finalmente, yo quisiera proponer la revisión de estos 3 materiales. Son películas mexicanas, por favor, busquen las versiones originales. No, las versiones modernas no son muy buenas. Estas son de los 60, del 68, 69 y la última es como del 84. Sí, son de Carlos Enrique Taboada, él dirigió, hizo el guión, son películas que dan miedo. El libro de piedra trata sobre una maligna amistad entre una niña y una estatua de piedra. Ojo, la niña es más mala que la estatua de piedra. Hasta el viento tiene miedo. Bueno, trata sobre el espíritu de una chica que se suicidó, pero tiene cuentas pendientes con la directora del colegio en el que ella estaba y entonces regresa del más allá para vengarse en el más acá y al menos hubo 2 o 3 generaciones a las que les causó pesadillas. O sea, ¿se acuerdan de Pennywise? Bueno, ella fue primero. Tenemos Veneno para las Hadas, que es una obra en la que una niña, pues más o menos preadolescente, dice ser bruja y quiere someter a su compañera con esta idea. El final se tuerce, es como una vuelta de tuerca, bastante interesante. Y bueno, estas novelas, estas películas, perdón, son bastante buenas y es terror mexicano cuando el cine mexicano era bastante bueno. Y bueno, esta es mi propuesta.
Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. La verdad que siempre nos das tarea a buscar estas obras. Digo, los que somos de unos años más para atrás, pues no me dejarán mentir que antes, por ejemplo, en las mañanas en el canal de las estrellas o en el canal 5 pasaban estas películas muy buenas. Sobre todo en estas fechas, despertábamos con este tipo de películas, ya sea en la mañana o en la noche, eran estas o eran las vacaciones de terror y tal vez pues los chicos que son más jóvenes no las conozcan, pero pues estaría padre que las buscaran. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Siempre nos despiertas esa curiosidad, Wendy. Te agradecemos por estos 2 cafés literarios Gracias. que nos has regalado y pues no se pierdan, en noviembre vamos a tener otro también muy interesante. Los vamos a dejar descansar porque viene esta serie de semanas pesadas por los exámenes y pues que tengan muy bonito día. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos, les estaremos avisando muy pronto. Muchas Gracias gracias. a todos. Como siempre, muy enriquecedor. Gracias, Wendy. Súper talentosa. Qué bárbara. Qué linda, Pati. Sí, qué Un lindo. Siempre gusto. disfruto mucho de estas pláticas, de estos cafecitos o de lo que la biblioteca nos ofrezca, que siempre es muy enriquecedor. Qué linda, Pati. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias Gracias a por ustedes, que tengan un acompañarnos.